Estamos con el economista Juan Carlos Moreira Muñoz, él es el especialista de la Dirección de Estudios Económicos, la Dirección General de Política Agraria del Midagri. Señor Moreira, qué gusto saludarlo, gracias por atender esta comunicación, tenga usted buen día. Buenos días, señor José Hernández, y a toda la audiencia de la radio RCR. En primer lugar, coméntenos qué es el marco orientador de la campaña agrícola 2024-2025. Bien, antes mencionarle que este es un instrumento de gestión. Como instrumento y marco, nosotros ya venimos elaborando desde el Ministerio de Desarrollo Agrario y Río, específicamente la Dirección de Estudios Económicos, encargada de elaborar este instrumento de gestión como una guía, ¿no?, que orienta las decisiones en la planificación de los cultivos de los productores, ¿no? Sobre todo para evitar los problemas que se presenten, digamos, de oferta, una sobreoferta o déficit estacional, porque hay que entender que en el tema agrícola los cultivos son muy estacionales, ¿no? Entonces, lo que se trata es evitar que en determinados momentos haya una sobreoferta o déficit estacional que puedan ocasionar, pues, desequilibrios en los precios, ¿no? Entonces, esa es un poco la finalidad, digamos, del marco orientado de cultivos y obviamente asegurar, pues, la disponibilidad de los productos alimenticios en la población, ¿no? De acuerdo, señor Moreira, este marco orientador de cultivos en lo que respecta a la siembra, ¿y cuántas hectáreas esperan sembrar al término del año 2024? ¿Se cuenta con esa cifra? Sí. Nosotros, para esta campaña agrícola, que ya, por cierto, inició el 1 de agosto y dura por un espacio de un año. Entonces, esta campaña que inicia en el mes de agosto va a culminar en el mes de julio del año 2025. En ese periodo se ha estimado, ¿no?, a través de una encuesta que se hace todos los años en el mes de mayo, que se le pregunta a los informantes calificados, Claro. que son representantes de los productores agrarios, una superficie de alrededor de 2.100.000 hectáreas, que eso más o menos representa 87.000 hectáreas adicionales a la que ya se sembró la campaña pasada, que acaba de finalizar la campaña 2023-2024, ¿no? Es decir, eso más o menos, si uno quiere comparar con la campaña anterior, representaría alrededor de 4% más que la campaña que pasó, o si queremos comparar más o menos con el promedio de las últimas 5 campañas agrícolas, eso representaría 4,3%. Es decir, hay perspectivas favorables, digamos, para este incremento de las superficie con cultivo, ¿no? Entre estos cultivos principales que nosotros hemos estimado, se encuentran cultivos como el arroz, la papa, el maíz amarillo duro, el maíz choclo, el maíz amilacio, la quinoa, la yuca, entre otros cultivos, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que representaría, digamos, para esta siguiente campaña agrícola que ya estamos cursando. Antes de que nos comente precisamente sobre estos cultivos que de importancia en lo que el MOC concentra parte de su análisis, me gustaría un poco mirar también, siguiendo un poco la línea de crecimiento en cuanto a hectáreas, ahora miremos un poco el crecimiento en la producción agropecuaria. ¿Vamos a crecer en ese periodo? Sí, venimos de como ustedes y toda la población sabe, pues hemos tenido el año anterior un año, digamos, golpeado, con cifras negativas, no solamente en el sector agropecuario, sino en la economía en general. Particularmente hablamos del sector agropecuario que tuvimos una disminución en la producción. Entonces, frente a ese hecho, obviamente afectado por temas de fenómenos climáticos, ¿no?, como el fenómeno del Niño, que obviamente impactó en la agricultura, y nosotros para este año se ha estimado un crecimiento moderado de alrededor de 3,8%, ¿no?, que podría ser un poco más, digamos, si vamos evaluando cómo va yendo, digamos, el desempeño
no solamente económicos del sector, sino también por estos factores que afectan, digamos, al sector, ¿no? Por ejemplo, sobre todo el tema climático. Tenemos muy buenas perspectivas, digamos, para esta campaña porque el, el informe del ENFEN más o menos menciona que el tema del fenómeno de la niña, ¿no? No sería activo, digamos, o sería bastante débil, ¿no? Y lo cual podría favorecer el desarrollo fenológico de muchos de los cultivos, tanto en costa como en la sierra, ¿no? Entonces, eso vislumbra, digamos, una recuperación en el sector agrario y en la economía en general. Interesante lo que nos menciona, y siguiendo justamente esa línea de análisis que usted nos está trazando, usted mencionaba hace unos instantes de la importancia que se le da justamente en este marco orientador a varios cultivos: arroz, papa, maíz amarillo duro, maíz amilacio, maíz, choclo, quinoa, yuca. ¿Cuánto representa esto en el valor de la bruto de la actividad agrícola nacional? ¿Se tiene una estimación? Sí, solo para mencionarle, digamos, de dos importantes cultivos, ¿Cómo ¿no? no? Como es el arroz y la papa, ambos suman 21% en el aporte al valor bruto de la producción agrícola. Pero si consideramos los 7 principales cultivos que hemos priorizado en el marco orientador de cultivos, vale decir el MOC para esta campaña, representan más o menos un tercio, alrededor del 33% del aporte que tiene en el valor bruto de la producción agrícola. Y si sumamos todos estos cultivos en el total de los cultivos transitorios, ¿no? Sin considerar obviamente los cultivos permanentes, ¿no? Esto supera casi el 70%, alrededor del 70%, ¿no? Entonces vemos que estos cultivos son de importancia porque no solamente involucran, digamos, una cantidad determinada de pequeños productores, sobre todo que participan en el desarrollo de esta agricultura, sobre todo la agricultura familiar, ¿no? Sino también porque abarca una gran cantidad de superficie en sus cultivos, ¿no? Vale decir que la mayoría de estos cultivos que se desarrollan, salvo el arroz y el maíz amarillo duro, el resto están se concentran en la sierra, ¿no? Y la sierra, como sabemos todos, pues mucha de la agricultura se practica bajo secano, es decir, depende bastante de las lluvias. Ahora, señor Moreira, nosotros llegamos a zonas rurales, a zonas donde hay mucha agricultura familiar, ¿no? ¿Hay una recuperación de cultivos de arroz y papa? ¿Y en qué regiones crece más este cultivo? Y, más que reconversión, ¿Ya? nosotros lo que podríamos mencionar es diversificar ¿Ya? los cultivos, ¿no? Porque, bueno, reconversión es cambiar un cultivo por otro, que por cierto, en algunos cultivos, como el caso del maíz amarillo duro y el arroz, se recomienda, digamos, que estos cultivos, como son bastante demandantes de De agua agua. y obviamente el recurso a agua es bastante escaso, sobre todo en la costa, se recomienda que estos cultivos migren hacia la selva, ¿no? Como lo han estado haciendo ya en los últimos años, y dedicando estas tierras más bien de costa a otros cultivos más rentables, ¿no? Por ejemplo, frutales, ¿no? Claro. U otros cultivos que puedan generar mayor utilidad y rentabilidad a los agricultores, ¿no? En el caso de la sierra, lo que se opta es por diversificar más el tema de los cultivos, ¿no? No solamente cultivando, digamos, la papa, sino hay otros cultivos. Por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Agrario va a impulsar un proyecto del tema de la frambuesa. Es un cultivo, digamos, que se adapta mucho, sobre todo en zonas de la sierra, ¿no? Entonces, y es un cultivo, digamos, que pueda generar bastantes ingresos a los productores de manera complementaria, estamos mencionando, ¿no? Porque obviamente por el tema de seguridad alimentaria no se va a dejar de cultivar siempre productos como la papa, el maíz amilacio, el maíz choclo, la quinoa, ¿no? Que por cierto, pues el año pasado ha sido bastante impactada también el caso de la quinoa, sobre todo porque en el sur del país, pues hemos tenido este tema de la sequía, ¿no? Entonces, frente a ello, un poco lo que se trata de abordar también es ver
cómo diversificamos la canasta de cultivos en aquellas regiones donde pueda sentirse alguna adversidad, digamos, como el caso que hemos tenido del shock climático, ¿no? Ahora, usted mencionaba algo también que es relevante, ¿no? Que de acuerdo a la información que han recibido del ENFEN, ¿no? En julio pasado, el estado de vigilancia de la niña no es activa, ¿no? Entonces, ¿esto de qué manera o qué impacto tiene en la agricultura? O sea, ¿vamos a tener, digamos, una temporada normal o se presentan algunos inconvenientes? Sí, en el balance general, una actividad como lo es un fenómeno de la niña, ¿no? Si es que fuera, digamos, entre moderada, obviamente no llegando al extremo que es fuerte, siempre será beneficioso para la agricultura, ¿no? En el caso del fenómeno del niño, nosotros hemos tenido una temporada donde ha sido entre más o menos moderada, tampoco ha sido extrema, pero obviamente se tomaron todas las previsiones del caso para que no pueda ser afectado, ¿no? En el caso de un fenómeno en línea, como genera, digamos, temporadas con temperaturas frías, ¿no? No frías extremas, por cierto. Eso sí puede favorecer el desarrollo de cultivos como la papa, ¿no? Maíz, ¿no? En el caso tal vez de la costa pueda un poco, nosotros llamamos ralentizar, digamos, el desarrollo del vegetativo, del cultivo, ¿no? Pero como ya se ha mencionado y se está monitoreando, el ENFEN, esta comisión que hace seguimiento de fenómenos como el niño y la niña, han mencionado que la niña estaría siendo débil o no activo, ¿no? Eso quiere decir que si es débil, incluso podría ser beneficioso para el desarrollo vegetativo de los cultivos, como el caso de la papa. Por cierto, por ejemplo, en la costa, por esta temporada que estamos pasando, un frío que no hemos tenido en la campaña pasada, el año Claro. pasado, ¿no? Entonces, eso puede vislumbrar, digamos, para que los productores pues estén sembrando, en este caso, por ejemplo, la papa, ¿no? Que requiere temperaturas un poco Así es. más frías, ¿no? Entonces, eso podría aumentar, digamos, la superficie de los cultivos. Y así, mencionar, ¿no? Porque obviamente, caso contrario, como el año pasado, por ejemplo, no hemos tenido una temporada, digamos, fría, muchos de los cultivos, sobre todo en el caso de los frutales, ha sido más Claro. visible, ¿no? No ha habido floración en estas plantaciones y obviamente las cosechas han sido bastante menores, ¿no? Y eso, por ese Ya. lado, digamos, debería ser el impacto. Estamos dialogando con el economista Juan Carlos Moreira Muñoz. Él es el especialista de la Dirección de Estudios Económicos, la Dirección General de Política Agraria del Midagri. Ayer han presentado el marco orientador de cultivos, ¿no? 2024-2025. Nos escuchan, como yo le comentaba, señor Moreira, en distintos puntos del país y nos están trasladando una pregunta de Cajamarca, ¿no? Porque en Cajamarca, al igual que en otros puntos del país, se presenta ausencia de lluvias, ¿no? Y hace ya tenemos ausencia de lluvia hace 60 días, en algunos casos un poquito más, ¿no? ¿Esto va a tener algún impacto, digamos, va a generar algún nivel de crecimiento en el sector agricultura, fundamentalmente en Cajamarca, porque sé que ustedes también hacen un desagregado a través de las regiones? Sí, y déjeme mencionar, le comentaba, digamos, a nivel nacional, la perspectiva de siembras iba a ser favorable, más o menos, ¿no? De crecer 4,3% respecto al promedio, que es 80.000 hectáreas. En el caso específico de Cajamarca, también tenemos las cifras y el crecimiento estaría alrededor de 2,7% respecto al promedio de las últimas campañas. Y si hablamos respecto a la campaña pasada, de 6%, ¿no? Regiones como Cajamarca y sobre todo aquellas regiones que han estado ubicadas o están ubicadas en la sierra, en los Andes, pues han sufrido el impacto de clima, ¿no? Entonces, ese incremento de 6% significa que, pues, para esta campaña los productores tienen perspectivas favorables. Es cierto, o sea, en los últimos años ya se viene notando, digamos,
de manera con bastante gradualidad el cambio climático, y el cambio climático se expresa pues en estos retrasos de las lluvias, ¿no? Las lluvias por lo general deberían ya ir apareciendo alrededor del mes de agosto, septiembre y octubre, ¿no? En los últimos años casi la temporada de lluvias ya no se presentan al inicio de la campaña, sino van retrasándose alrededor de 2 semanas o incluso un mes, como fue incluso en los 2 últimos años, ¿no? Las lluvias ya recién empezaban a presentarse a partir de octubre, o hace 2 años en noviembre, la cual tuvimos la sequía un poco más extrema de los últimos 50 años que se había mencionado, ¿no? Y entonces, eso obviamente lleva a que las siembras se retrasen un poco, ¿no? ¿Ya? Entonces, entiendo, no, si el oyente, digamos, de Cajamarca está reportando de repente que todavía no inician las lluvias, es probable que eso es lo que pueda estar pasando. Nosotros, la costumbre y la tradición un poco indican de que la campaña agrícola iniciara en agosto, porque anteriormente las primeras lluvias iban presentando para ya iniciar esta campaña, ¿no? Con la siembra, con las semillas, digamos, Claro. que se echaban al campo, ¿no? Entonces, eso es de repente lo que pueda estar sucediendo, ¿no? Pero y ya muchos agricultores, con la experiencia que ya tienen de estos últimos años, van tomando alguna previsión y van retrasando un poco sus siembras. Obviamente esto no se presenta de manera general en todo el ámbito, ¿no? Cada espacio, cada ámbito tiene su propio microclima, y en algunas zonas donde ya es más proclive, digamos, para las siembras, pues inician, y en otras un poco puedan estar retrasando, ¿no? Muy bien. Al economista Juan Carlos Moreira Muñoz, es especialista en la Dirección de Estudios Económicos de la Dirección General de Política Agraria del Midagri, muy reconocido por esta comunicación, ¿no? Y además ha permitido que en distintos puntos del país un poco ya tengan una visión cómo se presenta, ¿no? La campaña agrícola, cómo se podría presentar la campaña agrícola 2024-2025. Ha sido un gusto, señor Moreira, muy gentil. Mu- Muchas gracias, señor José Hernández, y saludos también a todos los siguientes de la radio. Hasta Muy una amable. próxima oportunidad. Gracias. Gracias.